Muy bien, como bien decía hace instantes, vamos a comenzar con el primer panel de este encuentro, denominado YPF, una empresa de 100 años, sus avances en igualdad, diversidad y sustentabilidad. Componen este panel Silvina Oberti, Head de Sustentabilidad y Transiciones Energéticas de YPF. Actualmente lidera el área que tiene a cargo el diseño e implementación de la estrategia de sustentabilidad de la compañía, con foco en acción por el clima y transiciones energéticas. Paola Argento es diseñadora gráfica de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. En 2003 se sumó a YPF para colaborar en el desarrollo de un área de multimedia y desde ese momento participó en iniciativas de identidad corporativa, comunicación digital y audiovisual, redes sociales y medios de comunicación institucionales. Florencia Tiscornia es licenciada en Economía por la Universidad del Salvador, cuenta con un posgrado en Liderazgo y Coaching de la Universidad de Belgrano y es máster en Administración de Empresas por la Universidad SEMA. Trabaja en YPF desde el año 2012, fue gerente de Departamento Centro de Expertise Recursos Humanos entre 2017 y 2020 y ocupó la gerencia de organización. María Archimbal, abogada por la Universidad Católica Argentina, magíster en Relaciones y Negociaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés y Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, magíster en Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona y magíster en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de San Andrés. Va a moderar este panel la señora Nazarena Lomagno, que es periodista, recibida en el taller de Escuela Argentina TEA y estudiante de la licenciatura en Economía en la Universidad de Buenos Aires. También trabaja en el noticiero de la televisión pública y Radio 10, escribe en Va de Negocios y Tiempo Argentino. Señora moderadora, puede usted comenzar. Bueno, muchas gracias. Todavía seguimos muy conmovidas, ¿no? Por la noche de ayer, una noche en donde tanto las embajadoras del UEF como trabajadoras de la economía en varios sectores hemos sido premiadas, galardonadas, distinguidas en la apertura de este evento, así que todavía seguimos muy contentas y lo continuamos en este caso con un panel realmente muy especial. Estamos hablando de una empresa líder en Argentina, ¿no? YPF, una empresa líder en la Argentina en producción energética. Sabemos que la Argentina está muy dotada de recursos energéticos, por eso una empresa líder en este sector es muy importante, una empresa que por supuesto profundiza el desarrollo económico del país, pero además, y cada vez más, me lo contarán ahora ustedes, tiene un peso fuerte en el mercado internacional. Por eso este año, y más que nunca, celebrando los 100 años de yacimientos petrolíferos fiscales, vamos a conversar justamente de sus avances en materia de diversidad, sustentabilidad e integridad con 4 líderes, mujeres, autoridades dentro de la compañía. Recién, mi compañero las presentaba, pero las vuelvo a mencionar. Vamos a empezar por allá. Allí tenemos entonces a Silvina Oberti, gerente de Sustentabilidad y Transiciones Energéticas. A su lado podemos encontrar a Paola Argento, también líder de diversidad, María Archimbal, Chief Compliance Officer, y a mi lado Florencia Tiscornia, vicepresidenta de Personas y Cultura. Bueno, muy bien. Ahora sí, muchachas, vamos a comenzar. Obviamente que habrá preguntas para cada área, preguntas especializadas, pero quien quiera intervenir en la respuesta de la otra será más que bienvenido. Pero vamos a comenzar con una pregunta general para cada una, que es ¿qué significa, ¿no?, para ustedes YPF y sobre todo trabajar en esta organización? Arranco yo. Buenos días a todas y gracias por la invitación. YPF es una empresa que no solamente es muy importante en Argentina, sino que es un símbolo para todos los argentinos, ¿no? Y además produce energía todos los días para millones de argentinos, una energía que utilizamos no solamente para nuestra economía, para nuestra industria, sino también para la vida cotidiana en cada uno de los hogares, en las escuelas, en los hospitales,
Es una empresa que contribuye a las comunidades locales, a las economías locales, y que además tiene un gran potencial para multiplicar los recursos vinculados a la exportación y a la generación de divisas en el país. Y eso lo hace a través de un equipo que es profesional y que trabaja muy comprometido todos los días. Así que para nosotras, o para mí, y ellas dirán un poco más, la verdad que es un orgullo y es un desafío diario poder trabajar en YPF. Sí, vamos en orden. Dale. Para mí YPF es posibilidades, como si fueran muchas compañías en una compañía. Tiene una enorme diversidad de personas, de negocios, de locaciones, de lugares, y particularmente desde el rol que estoy ocupando hoy, creo que tenemos la enorme responsabilidad de poder impactar no solo internamente en la compañía, sino también en la comunidad y colaborar a una sociedad más inclusiva. Así que para mí es un enorme privilegio trabajar en YPF. María. Nada, un poco retomando, ¿no?, lo que decían Silvina y Poli recién. Por un lado, esto del impacto que tiene la organización, no solo puertas adentro, sino puertas afuera, y como poner nuestro granito de arena, ¿no?, en algún sentido para el desarrollo del país, un desarrollo con inclusión y con diversidad, como decía Poli. Y por otro lado, esto sí que me pareció muy cierto y muy de la diaria que mencionaba Poli. Es tan diversa la compañía en todos los sentidos, desde todos los negocios que tiene, todos los lugares del país donde está, que permanentemente te desafía a pensar un poco fuera de la caja y a buscar soluciones innovadoras y creativas para poder dar, tener el mejor delivery puertas adentro, ¿no?, por lo menos en mi área, que es un área de servicio más interna, y poder entonces llevar adelante esa actividad y colaborar con que la compañía siga creciendo. Y sobre todo es una compañía que apoya mucho el crecimiento, tanto profesional como personal, de quienes formamos parte de ella, lo cual me parece súper relevante y digamos, prioritario en una organización. Bien. Florencia. Bueno, no voy a, buenos días a todas, no voy a repetir mucho, sintetizar que YPF es símbolo de oportunidad de crecer, de hacer, y creo yo de dar sentido, ¿no? A veces cuando uno va todos los días a su trabajo, a su lugar donde quiere desarrollarse, donde quiere aportar, donde quiere crecer, YPF te da la posibilidad además de hacer eso, pero con sentido de que no solamente te está llevando algo, cada persona se lleva algo, sino también que estamos dando algo y contribuyendo a algo que es más grande y más importante que nosotros. Entonces, hacer esa conexión es quizás el valor que tiene YPF. Bueno, muy bien. Antes de continuar, recordar que esta conversación se puede seguir por la página del web a través del streaming, así que saludamos a todos aquellos que en este momento están siguiendo este panel a través de Internet. Bueno, bien, Silvina, a ver, recordemos, gerente de sustentabilidad y transiciones energéticas, pensando un poco en que YPF justamente, ¿no?, es una empresa líder en la producción de energía. ¿Qué políticas en materia de sustentabilidad ha desarrollado la compañía en los últimos años? Bueno, me parece que en ese sentido lo más importante es tener un poco como la visión general, ¿no? Sí. Más allá del detalle, y pensar que la estrategia de sustentabilidad se piensa integrada al negocio, porque se entiende como el objetivo de llevar adelante un negocio que sea responsable, no solamente en lo económico, sino también en lo ambiental y en lo social, y por lo tanto tiene que ser parte del trabajo que hacemos todos los días, ¿no? Ese es tal vez lo primero que me gustaría decir. Y al mismo tiempo, digamos, para que eso sea posible, no solamente tenemos que conocerlo y trabajarlo en la diaria de los equipos, sino que es importante la gobernanza que hay desde los órganos más importantes de la compañía, que en este caso es el Comité de Riesgos y Sustentabilidad del Directorio, ¿no?
Por otro lado, la estrategia tiene 4 prioridades en el caso de YPF, 2 que están más vinculadas a lo social y 2 que están más vinculadas a lo ambiental. En el caso de lo social, lo más importante es poder llevar adelante operaciones que sean seguras y que cuiden a las personas que trabajan en la compañía, al mismo tiempo que se desarrolla el trabajo en un ambiente que priorice la igualdad de oportunidades, la diversidad y el desarrollo del talento. La otra cuestión importante tiene que ver con lo social hacia afuera, o sea, qué impacto tenemos nosotros tanto en las comunidades con las que nos vinculamos, donde operamos, como en el desarrollo de la cadena de valor de las economías locales. Y los otros 2 temas relevantes son más vinculados a lo ambiental, aunque por supuesto también tienen un alto impacto en la competitividad del negocio y tienen que ver con una producción eficiente, con un uso de recursos que sea adecuado, y al mismo tiempo cómo nosotros trabajamos en la acción por el clima y la transición energética, que es tal vez el desafío central de una empresa de energía de nuestro tiempo, ¿no? Y al mismo tiempo cómo hacemos todo eso con transparencia, reportando, monitoreando cuáles son nuestros resultados y permitiendo que otros actores externos también evalúen nuestro trabajo. Totalmente, uno podría pensar que la transición energética, ¿no?, que es un concepto en realidad utilizado ya a nivel mundial, porque forma parte de un proceso de cambio a nivel mundial, tiene un impacto y una necesidad de implementación fundamental en YPF, ¿no? Sí, y lo importante tal vez de la transición energética, nosotros pensamos en transiciones energéticas porque son procesos distintos en los diferentes países de acuerdo a las distintas necesidades de desarrollo, los puntos de partida de recursos y demás. Lo que sí, digamos, priorizamos de alguna manera es que pueda conciliar, por un lado, la descarbonización de las economías y la baja de emisiones que el desafío de la acción por el clima nos exige, con los retos que tiene el país en términos de desarrollo, de generación de empleo y al mismo tiempo de divisas, ¿no?, para poder impulsar precisamente ese crecimiento. Cómo aprovechamos nuestros recursos, tanto de hidrocarburos como de otras energías alternativas, las ponemos al servicio del desarrollo del país y logramos hacerlo con menores emisiones. En ese sentido, YPF tiene como 3 líneas fundamentales de trabajo. Una es cómo seguimos produciendo los hidrocarburos que necesitamos y que necesita el mundo con menores emisiones, la descarbonización de las propias operaciones, la generación de nuevas energías, ¿sí?, con foco en nuevos negocios que tiene la compañía, como en el caso de YPF Luz o como el que está comenzando con el caso del litio, claro. Y al mismo tiempo cómo ponemos a disposición de nuestros clientes productos más bajos en carbono, como es el caso de combustibles con menos azufre que permiten con motores más modernos emitir menos emisiones de GEI por cada unidad de consumo de producto, ¿no? Totalmente, muy interesante realmente, ¿no?, lo que se expone en esta charla. Y voy a pasar ahora a hablar con la líder de diversidad, Paola Argento. Pao, para hablar un poco de quiénes conforman, ¿no?, este comité de diversidad y qué acciones más significativas se han llevado en el último tiempo, sobre todo en la post-pandemia, ¿no?, donde parece que muchas de las realidades diarias han cambiado tanto. Bueno, primero contarte un poco que el Comité de Diversidad es un equipo interdisciplinario que representa las principales áreas de la compañía, tanto de negocio como corporativa, que tiene una composición rotativa, ¿sí? Los que integramos el comité, salvo por algunos roles, vamos rotando, no particularmente el mío, pero en general son roles rotativos. Clave que tenemos el sponsoreo de 5 vicepresidentes que también rotan, salvo Flor, que es nuestra main sponsor como vicepresidenta de Personas y Cultura. Y este comité lo que hace es definir la estrategia, las acciones, hacia dónde queremos ir, marca el rumbo, que después se ejecuta en cada una de las áreas. O sea, me parece que algo importante y a mencionar es que en el camino que venimos recorriendo de generar una mayor diversidad dentro de la compañía, y en esto podemos hablar desde mayor participación de mujeres hasta políticas más inclusivas desde un punto de vista más abierto, impacta en muchas áreas de la compañía, todo el equipo de Personas y Cultura, el equipo de Compliance, el equipo de Sustentabilidad, las distintas áreas de negocio. O sea, no es algo que se tracciona desde el comité nada más, sino que el comité es quien habilita y da ese contexto
marcando la importancia que tiene para YPF integrar la diversidad en todos sus procesos. Y si hablamos de acciones, te diría que podemos dividir en acciones que lo que hacen es habilitar el contexto, y en esto podemos hablar de políticas, podemos hablar de acciones de sensibilización, de comunicación, que refuerzan el compromiso interno, pero también nos visibilizan hacia afuera y dan cuenta de este compromiso que tomamos para toda la sociedad y para todos nuestros stakeholders, y acciones que son habilitadoras de cambio. Y ahí sí se vuelven, si querés, un poco más ejemplo o concretas, que tiene que ver con integrar la perspectiva de diversidad de género en todos los procesos, desde reclutamiento, selección, identificación de talento, desarrollo, promoción, salario. Es tener esa mirada de manera transversal a todos esos procesos, y también de entender que la pandemia, en definitiva, lo que hizo fue visibilizar un poco más la brecha de género, ¿no? Entender cómo impactan las tareas de cuidado, acelerar algunos cambios como la flexibilidad laboral, el trabajo remoto, cosas que ya por lo menos para nosotros venían pasando prepandemia, pero que la pandemia lo llevó al extremo, ¿no? En un momento un enorme porcentaje de la compañía estaba trabajando remoto. También un enorme porcentaje de la compañía seguía trabajando en su puesto de trabajo porque teníamos que garantizar el abastecimiento de energía para todo el país. Entonces, en ese sentido, si querés, hubo prioridad en, cómo trabajábamos la inclusión, cómo trabajamos la integración en un contexto virtual en ese momento, cómo pusimos atención a todo lo que tenía que ver con la corresponsabilidad, y en eso desde lo que podemos ofrecer como compañía, que es licencia, trabajo flexible, trabajo remoto, y meternos un poquito en la casa de nuestra gente e invitar a que esa corresponsabilidad se practique en casa, que tiene que ver con esto de tener no solo beneficios más equitativos, sino una responsabilidad más compartida de cara a que esto nos beneficie laboralmente tanto a varones como a mujeres, ¿no? Que tanto varones como mujeres podamos desarrollar nuestra tarea de la mejor manera posible. Y un punto que fue clave en el momento de la pandemia, ya me parece que pasó hace tanto tiempo, fue poner foco en el cuidado de nuestras mujeres, ¿no? Como sabemos y se mencionaba antes, la pandemia aumentó los casos de violencia de género. Nosotros veníamos trabajando en una iniciativa de lanzar un protocolo para atención de situaciones de violencia doméstica, y aceleramos ese proceso como para garantizar la igualdad de oportunidades para nuestras mujeres. Claro, y ahí me quedo con este término que me gustó mucho, que es acciones habilitadoras de cambio, ¿no? ¿Cómo veían, cómo observaban que los empleados y las empleadas terminaban respondiendo a un grupo de trabajo en donde efectivamente los criterios de integridad, de diversidad e inclusión aparecían como ejes principales, ¿no? Me interesa saber esto porque en el último tiempo, en los últimos años, se habla mucho de estos conceptos, pero son pocas las empresas que en el mercado de trabajo efectivamente lo terminan aplicando. A ver, en realidad, si vos buscás información, hay un montón de información que dice que integrar y valorar la diversidad genera empresas más innovadoras, más rentables, y hasta hay indicadores que dicen que empresas del mismo rubro tienen una posibilidad de una rentabilidad entre un 25 y un 35% mayor a otras empresas dentro de sus mismas industrias. Nosotros desde Argentina no tenemos todavía indicadores que nos marquen esa diferencia. Es decir, bueno, a partir de implementar acciones que integran la diversidad, ¿qué cambio hubo? ¿Cómo podemos medir esa rentabilidad? Tenemos estas referencias de otros países, pero sí podemos ver que cuando vos gestionás de esta manera, las personas se sienten valoradas, se sienten integradas, por ende hay un mejor clima laboral, esto impacta en que hay un mejor desempeño, si hay un mejor desempeño
hay más lugar para la innovación, hay más lugar para oportunidades de negocio, porque entendés mejor a la sociedad que tenés afuera y podés generar tanto productos como servicios más representativos para esa diversidad y pluralidad que hay en la sociedad. Y en definitiva todo ese caminito te lleva a tener mejores resultados. Entonces es bueno para las personas, es bueno para la compañía. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito con María. Recordemos, ella es Chief Compliance Officer de la compañía. Un concepto, si querés, María, el compliance, que en 2 líneas para definir y poner en contexto. Bueno, desde compliance en realidad, a ver si esta pregunta es bastante usual porque no todo el mundo, como decía Poli, son conceptos que las organizaciones están, si querés, incorporando hoy, Claro. O muy desde hace poco. Compliance lo que hace en definitiva es gestionar el programa de integridad. ¿Y qué es el programa de integridad? El programa de integridad son las normas que tiene la compañía, con un pilar, si querés, que es el código de ética y de conducta, que tienen que ver con la transparencia, con el obrar ético, ¿sí? Y obviamente no solo, como siempre decimos en YPF, tiene que ver con las normas desde el punto de vista formal, sino con la cultura ética de la compañía y con qué tipo de compañía en términos de integridad, de ética, quiere ser la organización, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta entonces esto que muy bien describís, ¿cómo se vincula finalmente el compliance a la mirada de integridad a la hora de hablar de un entorno inclusivo, diverso y demás? Bueno, desde varios puntos, si querés, NASA. A ver, como decía Poli, la compañía busca que tanto sustentabilidad como diversidad e integridad estén presentes en todos los procesos que llevamos adelante desde la compañía y que el abordaje que tenemos todas estas áreas sea multidisciplinario o esté, digamos, cross a lo largo y a lo ancho de todas las áreas de negocio, todas las áreas de la compañía y todas las acciones que lleva adelante la compañía. En términos de integridad siempre decimos que entendemos que el compliance o la ética, la integridad es la única forma que tenemos de llevar adelante nuestros negocios. Y en esto obviamente las 3 trabajamos súper alineadas y digamos, integradas en un montón de cuestiones. Con Silvina y con el equipo de Silvina acabamos de diseñar y implementar la política de derechos humanos de la compañía. Con Poli las 2 formamos parte del comité de diversidad, con lo cual hoy hay una agenda donde estas 3 áreas trabajan en conjunto en la organización, independientemente de cuál sea el diseño organizacional, ¿no? De cómo la compañía decida si son 3 áreas distintas, si es una sola área, pero son 3 temas que están avanzando de la mano en una agenda global que está mirando, como mencionaba Poli, los stakeholders están mirando esto, entonces indefectiblemente las organizaciones tienen que mirar estos temas. Bien. Y en la idea de profundizar este concepto, ¿no? Digamos, ¿cómo se aplica el compliance día a día? Si uno tiene que decir, bueno, yo trabajo en compliance, ¿qué acciones concretas uno termina desarrollando? Bueno, en YPF, como te decía, el centro de lo que es el programa de integridad es el código de ética, hay políticas que lo acompañan y nosotros miramos, que lo mencionaron tanto Poli como Silvina también, de esta aplicación, esta implementación del programa de integridad desde 3 pilares fundamentales. El primero es la alta dirección y es el apoyo de esa alta dirección y desde nuestro lugar poder acompañar a la alta dirección de la compañía cuando elige los objetivos, cuando setea la estrategia de compañía para que la ética, la integridad, la transparencia esté ahí y los acompañe en el desarrollo o en el pensar y en el diseñar estos objetivos y hacia dónde va la organización, ¿no? Después poder mirarlo desde la organización en sí para acompañar a cada área de negocio, a cada uno de los que formamos parte de YPF en el desarrollo de sus actividades en el marco de esta cultura ética que tiene la compañía. Y el tercer pilar, si querés, son los terceros. Y esto tiene 2, si querés, 2 puntos de vista. El primero es que las normas que nos regulan también nos pueden adjudicar responsabilidad por los terceros que actúan en nuestro nombre o en nuestro beneficio. Sí. Entonces, en ese sentido, también es importante desde el punto de vista de la integridad conocer a esos terceros con los que nosotros nos relacionamos. Y por el otro lado, como mencionábamos las 4 al principio, esto de, digamos, YPF es líder en nuestro sector, queremos que sea líder en estos 3 aspectos también y entonces a estos terceros también lo que buscamos es compartirle estas buenas prácticas que nosotros como organización, como YPF tenemos, para que eso haga un derrame positivo en nuestras cadenas de valor, ¿no? Claro. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que lo que venimos escuchando hasta ahora, sumamente interesante y enriquecedor conocer cómo funciona el adentro
de una compañía realmente muy importante, ¿no? Trascendente para el país. Me voy con quien tengo a mi lado, con Florencia Tiscornia, volvemos a recordar, vicepresidenta de Personas y Cultura. Y a mí me interesa hacerte tal vez, en primera instancia, obvio, una pregunta algo más integradora, ¿no? Inicialmente, ¿qué es lo que termina uniendo sustentabilidad, diversidad y compliance, ¿no? Si uno tiene que establecer un hilo en común. Bueno, podríamos sintetizar que ese hilo común son las personas, sus comportamientos, sus actitudes, lo que va a definir cómo es la cultura de la compañía, ¿no? Con lo que hacemos todos los días, en nuestro día a día, en nuestro accionar natural, vamos definiendo la cultura de la compañía. Con lo cual, para nosotros, y de hecho quizás también fue una evolución que dimos como organización de llamarnos recursos humanos a pasar a llamarnos personas y cultura, ¿no? Porque justamente es como trabajar sobre esa cultura que queremos dentro de la compañía, esa cultura habilitadora de la sustentabilidad, habilitadora de un ambiente de cumplimiento, habilitadora de un ambiente diverso. Trabajar sobre eso implica definir cuáles son los comportamientos que queremos ver en las personas que hacemos YPF y con las personas que nos relacionamos, porque muchas veces nuestras acciones no solo llegan a nuestro equipo propio, sino también a los equipos de nuestras contratistas o de los socios con los que trabajamos, porque formamos parte todos de esa comunidad. Entonces, definir esos comportamientos y definir la cultura que queremos implica y nos permite a nosotros también después trabajar sobre acciones concretas en cómo queremos modelar esos comportamientos y cómo vamos a acompañar a las personas en ese proceso. Y por detrás de todo esto está que cada uno somos personas que nos hemos nacido, nos hemos criado, nos hemos embebido en diferentes culturas, experiencias y preferencias, y eso nos hace que tenemos arraigados ciertos paradigmas, prejuicios. Por lo tanto, trabajar en la sensibilización, trabajar en darnos cuenta de cómo estamos siendo, de esas actitudes y comportamientos que tenemos hacia el otro o hacia ciertos temas, es un factor crítico de éxito en todo lo que es el modelado de nuestra cultura. ¿Sí? Ahí, Florencia, tengo notado que es la única mujer integrante del comité ejecutivo de YPF. Importantísimo, realmente. Y ahí me surge preguntarte qué es lo que considerás, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que no es un dato menor, por eso lo resalto, que tiene que tener hoy una líder para efectivamente poder lograr lo mejor de los equipos de trabajo y también pensar qué acciones lleva adelante YPF para que cada vez más colaboradores terminen ocupando el día de mañana tu puesto o un puesto de autoridad, ¿no? Sí, a ver, vamos a poner un poquito de contexto. La industria de oil and gas o de energía en general es una industria que a nivel mundial tiene un desafío muy importante en materia de diversidad y en particular en materia de equidad de género. A nivel Argentina o a nivel YPF, para nosotros fue un desafío que lo pusimos en agenda en concreto a partir del 2017 y partimos de ratio de mujeres en posiciones de liderazgo de un 11%. Para poner un dato también, en YPF somos 22.000 personas que hacemos la compañía, ¿sí? Con lo cual solo un 11% de mujeres ocupaban posiciones de liderazgo, ¿sí? Y hemos ido moviendo ese indicador hasta hoy estar en un 18%, pero parecería poco, pero es un montón y son como pasos que hay que ir dando por esto, ¿no? Porque no solo es trabajar en lo visible, sino es trabajar mucho en lo invisible. Acá, bueno, el dato que vos das, sí, soy la primera mujer de carrera que llega a una vicepresidencia y forma parte del comité ejecutivo, con lo cual para mí es como un orgullo por un lado y una responsabilidad por el otro,
y sobre todo una responsabilidad para que el tema de diversidad y de inclusión y de integridad sea un tema que esté siempre presente y siempre activo en la agenda de negocios de la compañía, ¿no? Y no un tema de recursos humanos o de personas o un tema de diversidad, de la líder de diversidad, sino que realmente sea un tema de agenda, ¿no? No podríamos pensar en hacer negocios si no pensamos en políticas activas de diversidad e inclusión que nos permitan poder llegar a más talento, a más pluralidad y a más diversidad y a más innovación, ¿no? Y en esto de lo que vos me preguntás, uno de nuestros desafíos en este marco es cómo trabajamos con el liderazgo, que es un factor también crítico de éxito, poder tener, y acá vos me preguntabas, bueno, ¿qué diferencias o qué rasgos entre los líderes mujeres y líderes hombres? Y acá un poco mi mirada es que los rasgos son comunes, no hay cosas distintas que le pedimos a las mujeres líderes y a los hombres líderes, ¿no? Básicamente lo que le pedimos a nuestros líderes y acompañamos en el desarrollo de esas capacidades sean líderes que provoquen el trabajo en red, provoquen la colaboración, permitan el aprendizaje, permitan la experimentación a sus equipos, generen entornos plurales, ¿no? Que tiene que ver no solo con el género, sino también con la pluralidad de pensamientos y la pluralidad de experiencias dentro de sus equipos. Y que realmente sean líderes que logren conectar el propósito de la compañía con el propósito personal. Y eso implica mucha escucha, mucha empatía con los equipos y evolucionar a algo que quizás la pandemia lo puso muy de manifiesto, que es evolucionar a esto de hacemos lo que hacemos con las personas en el centro de lo que hacemos. Y no miramos la vida de los empleados y de las personas dentro de la compañía como una transacción, ¿sí? Entrar, pagar, ir a un curso de formación, no miramos como una transacción, sino que es mirarlo como una experiencia que transitan las personas dentro de la compañía. Cuanto mejor sea esa experiencia, ese ambiente de buen trato, de respeto, mayor va a ser su productividad y por lo tanto mejores los resultados de la compañía al final, ¿no? Pero es realmente cómo pensamos, vuelvo a repetir, esto de las personas en el centro, el bienestar de las personas y no solamente el bienestar desde lo financiero, ¿no? Claro. Sino el bienestar físico, el bienestar emocional y el bienestar social de las personas que hacemos YPF. Claro, hablar del bienestar integral, ¿no? Como factor clave. Bueno, en esta primera ronda de preguntas y respuestas es sumamente enriquecedor e interesante ver cómo tal vez las fronteras, ¿no?, de cada área parecieran romperse o acercarse y cada sector termina estando más conectado que lo que parece, ¿no? Uno habla de YPF como empresa líder en la producción energética, pero resulta que a partir de ese concepto, ¿no?, uno termina desgranando un montón de temáticas y aristas sumamente interesantes y que terminan haciendo a lo que es la compañía. Vuelvo a Silvina nuevamente para seguir hablando de transiciones energéticas, de sustentabilidad y pensar, Silvina, ¿cómo termina impactando el trabajo de YPF? Está en constante trabajo, en constante desarrollo, en constante innovación en diversos puntos del país. Entonces, ¿cómo termina impactando ese trabajo de la compañía en las comunidades circundantes, ¿no? ¿Podemos hablar de sustentabilidad a la hora de pensar en estas comunidades a la hora de trabajar? Sí, y bueno, ahí quiero volver un poco a lo que decía Florencia, ¿no? Cuando uno piensa que hacemos lo que hacemos teniendo a las personas en el centro de lo que hacemos, claro, eso vale tanto para adentro como para afuera, ¿no? Y es sumamente relevante en este sentido en la relación de valor que nosotros construimos con las comunidades básicamente donde operamos, ¿no? Y ahí hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta, porque nosotros desarrollamos una actividad industrial, una actividad productiva que puede, por supuesto, tener impactos muy positivos, como los tiene, y algunos riesgos, ¿no? Entonces, el vínculo lo empezamos por hacer un análisis de los potenciales impactos que podemos tener muy importante, tanto en términos ambientales como sociales,
para potenciar aquellos positivos y para minimizar aquellos riesgos que podríamos llegar a tener o para eliminarlos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, poner el foco también en cómo nos vinculamos de una manera más productiva que genere valor no solamente para la compañía y para sus accionistas, sino que genere también valor para esas comunidades en las que trabajamos. Y en esto, digamos, es muy importante no solamente el diálogo y la mirada general del impacto en la economía que nosotros podemos tener, sino también cómo hacemos para entender esas comunidades, potenciar las cadenas de valor locales, las empresas más regionales o más provinciales que trabajan en cada uno de esos lugares y cómo ayudamos a brindar oportunidades y mejoras en la calidad de empleabilidad de las personas que viven en esos distintos lugares, ¿no? Ahí tenemos una serie de iniciativas y de acciones que están en marcha, que se llevan adelante tanto desde la compañía como desde la fundación de la compañía y que están muy enfocadas no solo en el desarrollo local, sino en la educación de calidad y cómo colaboramos para que las personas que viven en esos lugares hagan, digamos, tomen formaciones y puedan trabajar no solamente en la industria de la energía, sino en aquellas que tienen que ver con el desarrollo regional de cada una de las provincias, ¿no? Bien, gracias. Bueno, voy a pasar ahora con Paola. Esto es así, ¿no? Vamos de una punta a la otra, de un tema al otro. La verdad es que hay un montón de cuestiones a profundizar y a charlar. Te llevo un poco, Pau, al mundo de la comunicación, al mundo de las publicidades, ¿no? Ustedes han hecho como empresa, tanto como para el 8 de marzo como para el 25 de noviembre, publicidades y acciones que tenían la emoción y la inclusión y la integridad como ejes principales y que han generado un impacto bastante interesante en el público. ¿Cómo termina, digamos, quiénes participan de estos procesos creativos? Uno podría también pensar por qué es importante que desde YPF se realicen estas publicidades, estas campañas con temáticas tan particulares, ¿no? Voy a empezar con Dale. por qué es importante y Dale. quiero retomar lo que decía Silvina, ¿no? En principio, el impacto que tenemos en las comunidades donde operamos, y no solamente en las comunidades donde operamos, donde hay una estación de servicio de YPF, hay un impacto, ¿no? Si uno piensa en determinados pueblos, en determinadas localidades, es un lugar de encuentro, es un lugar que significa un montón para esa localidad. Entonces, cuando nosotros tomamos una acción de comunicación, esto puede extender, puede inspirar y puede contagiar a empezar a tomar este tipo de prácticas. En general es un trabajo interdisciplinario, trabaja el equipo de comunicación, pero participamos todos, ¿sí? El comité de diversidad entero, gente del equipo de personas y cultura, también desde las distintas áreas de negocio nos habilitan el canal de las estaciones de servicio. Maite, que está por ahí, es nuestra primer promotora para dar difusión a nuestras campañas. Y eso, como te decía, muestra nuestro compromiso, lo refuerza internamente y también lo vuelve público. Y quiero mencionar algo que me parece importante, que son cómo ciertos temas desde la comunicación vos los podés traer de una manera simbólica y de una manera concreta. Entonces, desde la comunicación masiva haces un llamado simbólico. Por ejemplo, si tomamos la campaña del 25 de noviembre para colaborar en la erradicación de la violencia por razones de género. Pero concretamente hicimos un stand-down en las locaciones petroleras del que formó parte Flor, del que formó parte también Pablo y Juliano en ese momento desde su rol anterior, donde participaron las contratistas, no solo nuestra gente, sino también las contratistas. Entonces, imaginen una locación petrolera parando sus operaciones para reflexionar acerca del impacto de la violencia de género, sí, no solo en las mujeres, sino también en el desempeño de nuestras tareas, el impacto que la violencia trae también al trabajo, empezar a entender que esto no es algo que queda en casa, no es algo privado, sino que nos impacta de manera concreta. Entonces, desde ahí creo que tanto el tener nuestras estaciones con las campañas, el tener la vía pública, el tener en televisión, en redes sociales, tiene un enorme impacto, pero creo que mensajes en contextos como este contexto del que hablamos,
pueden llegar a ser todavía más poderosos y significativos, ¿no?, que una mega campaña. Pero es importante para reforzar nuestro compromiso, para sensibilizar, y es parte de nuestro colaborar a una sociedad más inclusiva. Muy bien. Bueno, me queda poquito tiempo, ya la verdad es que se ha pasado muy rápido, pero quisiera cerrar con María y con Florencia, por supuesto. María, preguntarte, vos hablabas recién, hace un ratito, del código de ética y conducta, ¿no?, como un factor principal para el buen desempeño y el buen clima de trabajo. Ahora, ¿qué pasa cuando tal vez ese código de ética y conducta entre los empleados, por alguna razón, no importa cuál, no se termina cumpliendo, se termina rompiendo, hay un conflicto ahí que se desata y hay que resolver, ¿no? ¿Cómo termina actuando efectivamente el compliance y vos desde tu lugar? Bueno, es una pregunta difícil de responder, NASA, sobre una generalidad, porque en definitiva cada caso es particular y cada caso requiere probablemente un abordaje específico, ¿no?, en virtud de cuál haya sido el incumplimiento, si es que en realidad fue una equivocación, una mala interpretación. Digo, hay una variedad de posibilidades. El código de ética y cada una de las políticas prevé en las políticas y en el mismo código cuáles pueden ser las consecuencias de ese incumplimiento. Luego está el equipo de compliance, obviamente, que está para acompañar a la organización cuando hay dudas, cuando hay consultas. Muchas veces no ocurre un incumplimiento, sino que se dirigen al equipo para preguntar cómo aplicar, o frente a un dilema ético, lo que nosotros llamamos un dilema ético, ver cómo hay que resolver esa cuestión. Obviamente, para el caso sí de incumplimientos, la compañía cuenta con los canales de denuncia que son, digamos, un estándar, si querés, para cualquier compañía que tiene un programa de integridad ético, y obviamente tiene las políticas que corresponden vinculadas a investigaciones y gestión de denuncias para el caso que ocurra un incumplimiento. Bien. Bueno, cierro la última pregunta antes de una mini reflexión final. Con Florencia, preguntante, Flor, volvimos a trabajar, entendemos que de a poco, digamos, a trabajar de manera presencial, quiero decir, de a poco vamos dejando atrás todo aquello que lo peor de la pandemia nos ha dejado a muchos niveles, ¿no? Y hoy entendemos, a nivel general, ¿no?, en el mercado de trabajo uno pareciera encontrar nuevas realidades, ¿no? ¿Cómo se terminan adaptando los grupos de trabajo post pandemia? ¿Cómo ves este reencuentro, esta nueva realidad de trabajo, si es que así la entendés, ¿no? Sí, a ver, la pandemia nos enfrentó a una nueva realidad totalmente desconocida y también trajo muchos aprendizajes, ¿no? Nos desafió a repensar nuestras formas de trabajo, nuestras formas de relacionarnos, nuestra forma de desarrollarnos, y creo que el mayor aprendizaje es que mucho de esto nos sirvió y que esta es una nueva forma que vino para quedarse, y cómo hacemos para sacarlo mejor, sostenerlo y profundizar en este camino, ¿no? Entornos de trabajo híbridos, colaborativos, flexibles, un estilo de liderazgo más apreciativo, ¿sí?, con una mirada, como decíamos antes, puesta con las personas en el centro, con una mirada de la sustentabilidad, esto es, de lo que pensamos, no lo pensamos solamente para aquí y ahora, sino que como personas y como equipo de YPF evaluamos el impacto de lo que hacemos mirando el futuro, mirando el medio ambiente, mirando la salud, mirando las comunidades donde operamos. Creo que eso vino para quedarse. Y es nuestro desafío para los próximos años, ¿no? Cómo realmente sostener esto a través de nuestras prácticas, nuestras acciones y nuestro liderazgo. Total, y por ahí agrego, me tomo el atrevimiento de pensar cómo optimizar esta nueva realidad, ¿no?, que nos ha dejado la pandemia, y en algún punto, bueno, pensar de qué manera dejar atrás tanto que se ha sufrido para que la empresa pueda seguir adelante. Una reflexión final para cada una, la misma. De acá a 5 años, por poner un periodo de tiempo, ¿a dónde se ven? Es decir, dentro de las áreas, ¿no? ¿Qué desafíos tienen por delante? ¿Cómo entienden que tiene que ir evolucionando cada una de las áreas en donde están especializadas dentro de la compañía? Bueno, arrancamos al revés, así Dale. terminamos. Desde el lado de lo que es personas y culturas, es el continuar trabajando fuertemente en la cultura que
que queremos, esa cultura más ágil, más digital, más apreciativa, más diversa e inclusiva, y quizás que en algún momento logremos, no lo sé, es una aspiracional, ya no hablar más de sesgos de género dentro de la compañía, sino que esto sea algo más natural, y que podamos hablar de otras cosas, ¿no? Y quizás de otros sesgos, pero por lo menos no de esos, y eso realmente nos convoca a seguir profundizando y acelerando la agenda de diversidad, de pluralidad y sobre todo de esta apertura hacia lo distinto, hacia lo nuevo, que nos lleve a más innovación. Desde el punto de vista de lo que es compliance y de lo que es integridad, es seguir robusteciendo la cultura ética de la compañía, seguir poniendo nuestro granito de arena para que la compañía, como decía Flor, siga creciendo y siga mirando para adelante, con la convicción de que la única forma de llevar adelante nuestro negocio es hacerlo de forma transparente, de forma ética, en un ámbito que es súper dinámico, ¿no? Porque esto viene, muchas veces la realidad nos obliga a ajustar, a desviarnos, a hacer esto, a hacer lo otro. Entonces, poder seguir el ritmo de eso para seguir creciendo en este aspecto. Gracias. Bueno, desde diversidad, como decía Flor, ojalá pudiéramos llegar a ese punto donde no sea necesario un comité de diversidad, pero todavía nos queda un camino por recorrer y creo que el desafío es integrar a todos los actores de la industria. Como decíamos, la industria de la energía es una industria que todavía presenta un enorme camino a recorrer en términos de diversidad y equidad de género, y que si queremos que ese cambio sea sustentable, tiene que ser de YPF con sus empresas contratistas, proveedoras, gremios, entidades. Así que creo que el desafío es eso, lograr acciones conjuntas. Ya empezamos a transitar eso convocando a todo este universo a desarrollar estas acciones, pero creo que es el foco más importante que nos queda transitar. Silvina. Bueno, y desde sustentabilidad un poco lo mismo, ¿no? En el sentido de que las prácticas que se impulsan desde el área pasen a formar parte cada vez más fuerte de nuestra cultura y de la forma en la que trabajamos todos los días. Desde el punto de vista de nuestra contribución a la sociedad, parece que YPF tiene un enorme desafío en cuanto a cómo va a contribuir a seguir transformando la matriz energética de la Argentina, cómo eso de alguna manera nos va a seguir ayudando a generar empleo y a generar divisas a través de las exportaciones de nuestros recursos para impulsar no solamente, obviamente, la rentabilidad y la competitividad de la compañía, sino el desarrollo del país, y cómo al mismo tiempo a través de eso vamos a contribuir a descarbonizar o a bajar las emisiones de otras matrices energéticas regionales que hoy básicamente se mueven gracias al carbón y que nosotros podemos ayudar a que switchen, a que cambien a otras energías con menos emisiones como el gas natural, ¿no? Silvina, Paola, María, Florencia, realmente muchísimas gracias.